Bien, ¿cómo están? Vamos a continuar, ¿no es cierto? Habíamos referido que, si bien es cierto, un motor de corriente continua está conformado por un rotor y un estator, en el rotor van a encontrar una pieza magnética móvil que se llama armadura. ¿Verdad? Que tenemos una, se llama armadura. Por recordar, porque esto ya lo habíamos analizado. Tenemos una pieza móvil que se llama armadura. Pero ella su eje se va a suspender sobre una pieza fija, magnética, que se llama estator, a la cual van a estar adheridas unas piezas polares. Ya. Ahí habíamos quedado, ¿no es cierto? Estas piezas polares generan un campo magnético ya establecido entre ellas, ¿no es cierto? Y que lo que permite la variabilidad es el movimiento de las espiras y todo el proceso de las leyes que habíamos analizado anteriormente. Bien, estas piezas polares generan un campo magnético estable, del cual yo no tengo control porque recuerden que ahí las piezas polares son un imán permanente natural. Yo no tengo control sobre el mismo, no puedo incrementar la intensidad o disminuir la intensidad de este campo magnético. Como no puedo hacerlo, entonces no puedo tener control sobre este motor, no puedo hacerlo funcionar para un sistema que requiera mayor torque, ¿no es cierto? Se tendría que incrementar las piezas polares y ya se volvería un poco robusto e inaccesible para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, imagínense un avión que necesite para el sistema de climatización, necesite un motor, no un motor de corriente continua, pero yo tenga que incrementar las piezas polares para que pueda generar mayor torque y abastecer todo ese consumo. Y imagínense el motor que sería y para el peso de un avión, pues no que vuela, por ejemplo, o de un vehículo, de cualquier aplicación, no es práctico tener un equipo de gran peso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza un electroimán. Un electroimán, ¿qué es primeramente? El electroimán reemplaza esta pieza polar, ¿ya? La reemplaza porque un electroimán va a permitir generar y va a tener control incluso del campo magnético que genera el estator, ¿ya? Entonces, a efectos prácticos, el campo magnético creado por los imanes permanentes, ¿no es cierto?, en un caso anterior o inicial, no es suficiente, por lo que se debe emplear electroimanes, ¿ya? Se debe emplear electroimán. ¿El electroimán qué es en primer lugar? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero antes que nada veamos lo siguiente. Un electroimán entonces vendría a ser igual a la bobina inductora principal, ¿ya? Estos electroimanes del motor DC reciben el nombre de bobinas inductoras principales, ¿ya? Entonces, como consecuencia, este imán permanente que estaba anteriormente, se cambia los imanes permanentes por electroimanes. No sé si se ve un poco bien el video, pero aquí, por ejemplo, tengo el estator, ¿no es cierto? Del cual estaría el eje del motor. Permítanme un segundo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Aquí tengo el estator y aquí tengo el rotor. Para recordar, porque quiero que esto se comprenda bien. ¿Ya? Incluso para aprender a rebobinar un motor, no van a progresar si no entienden el funcionamiento y las partes del mismo, pero con claridad. Si no, simplemente aprenderán a rebobinar uno y ahí se quedarán. Lo importante es que comprendan sus partes y el funcionamiento, y por eso lo estoy dando muy lento y quiero que lo entiendan, ¿ya? Bien, volvamos un poquito a la película, porque son muchos videos. Tenemos un motor de corriente continua, tenemos la parte móvil llamada rotor y la parte fija llamada estator. Cada uno tiene un circuito magnético y un circuito eléctrico. La parte fija le llamamos inductor y la parte móvil le llamamos inducido, ¿ya? La parte fija vendría a ser el bobinado inducido. ¿Por qué bobinado? ¿Por qué? Inicialmente hablábamos en la parte fija, que era el estator, hablábamos que tenía unas placas o unas piezas polares, que era un imán permanente, natural. Pero acabamos de decir que este imán no me permite controlar su campo magnético. No puedo porque ya es algo natural entre esos dos polos. Tampoco puedo
Si lo trabajo con un imán permanente, como como se describe en el funcionamiento al inicio, no logro yo aumentar su capacidad, su campo magnético, y tampoco puedo disminuir los déficits, no puedo controlarlo. Así tal cual llegó, así es. Entonces este es reemplazado por un electroimán. Ya vamos a ver qué es un electroimán. Por tanto, el electroimán está formado por una pieza, normalmente ferromagnética, en la cual está un bobinado. No sé si se puede ver aquí, pero luego vamos a ver en el dibujo. Tenemos un bobinado, una bobina ya. A esta bobina que está en el estator se le llama bobina inductora principal. Inductora principal. Otra vez, el estator ya no tiene las piezas polares, ya no tiene el imán permanente, sino que ahora tiene un electroimán, el estator. Obviamente, como tiene un electroimán, tiene una bobina que rodea a una pieza ferromagnética, ¿ya? Esta bobina que tiene el estator, ¿ya?, se llama bobina inductora principal. Perfecto. Ahora bien, tenemos la parte móvil. La parte móvil, que es llamada rotor, ¿no es cierto? Tiene un bobinado que se llama bobinado del inducido. Bien claro, chicos, bien claro esto, bobinado del inducido. Y la pieza magnética móvil del rotor en la máquina de corriente continua se llama armadura. Siendo así que al estator se le denomina campo y a la parte móvil se le denomina armadura. ¿Ya? Mantengan esa idea. Déjenme seguir con la diapositiva. Ahora bien, entonces estamos en esto. Antiguamente, aquí se da cuenta que estos solo son piezas polares. Olvídense, aquí hay un bobinado, pero olvídense un reto. Aquí tenemos unas piezas polares. Si hubiese fuera así tal cual como un imán permanente, natural, no pudiese generar un campo magnético muy intenso que le permita dar mayor torque al motor. Y para incrementarlo tendría que incrementar las piezas polares, lo cual no es práctico. Entonces se cambia el mismo por un electroimán. Y por eso aquí ven ustedes que tiene esto blanco, realmente hay unas bobinas con aislamiento. Como son parte del estator, se llaman bobinas inductoras principales. Y las piezas son nada más y nada menos que un material ferromagnético. ¿Sí? Y bueno, ya la carcasa, el culata, eso. Ahora bien, acá tenemos otra foto. Esta foto es la que representaba el estator con un electroimán. Ya no hay un imán permanente, hay un electroimán. Y al rotor que tiene también el estator que tiene un electroimán, y es decir, tiene un bobinado llamado bobinado del inductor principal, y el rotor que también tiene un bobinado llamado bobinado del inducido, y el rotor, el bobinado inducido se encuentra dentro de la pieza magnética móvil llamada armadura. ¿Sí? Recuerden que esta es ranurada y por ella pasa el bobinado del inducido. Entonces, bobinado del inducido, bobinado del inductor principal, el estator, ¿ya? Y bobinado del inducido, el rotor, que va a pasar sobre la armadura y acá va a pasar sobre el campo, ¿ya? Espero que estemos claros. Sobre el estator pasa hablamos del campo, y sobre el rotor hablamos de la armadura. Ambos van a tener ahora bobinados. El estator se llama un bobinado del inductor principal y el rotor bobinado del inducido. ¿Ya? Ambos tienen electroimanes. Ambos. Claro hasta ahí. Ahora bien, ¿qué es el electroimán? Un electroimán es un tipo de imán en el campo magnético se produce el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Verán. Bueno, sigamos leyendo. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre muy próximos entre sí que crean el campo magnético. ¿Qué será? Bueno, las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético o ferrimagnético, como el de hierro. El núcleo ferromagnético concentra el flujo magnético y hace un imán más potente. ¿Se dan cuenta? Este es el que mostraba hace un momento, espero que se haya logrado ver. Verán, en otras palabras, leamos lo que decía anteriormente. Un electroimán es un tipo de imán
en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cese dicha corriente. En otras palabras, un electroimán es un imán que yo puedo controlar, es un imán artificial, ¿ya? Que yo puedo controlar. ¿Cómo lo controlo? Permitiendo el paso de una corriente, intensificando más corriente o disminuyendo la misma, obviamente dependiendo de los terminales de la tensión. Y con eso yo puedo tener un imán más potente o menos potente y empiezo a tener control al alimentarlo. ¿Sí? Otra vez, un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce. Cuando pasa corriente a través de esta bobina, ¿no es cierto?, se genera un campo magnético. Al estar esta bobina inmersa en un núcleo de hierro ferromagnético, pues se genera un imán artificial, del cual yo puedo controlar, puedo manipular intensificándolo o disminuyendo la intensidad de su campo magnético generado, ¿ya? Espero que se haya entendido esto bien. Los electroimanes consisten en un gran número de espiras, ¿no es cierto?, muy próximos entre sí que crean el campo magnético. Entonces, podemos darnos cuenta ahí que, como el tener un imán permanente en el estator no es práctico porque no genera un campo magnético muy intenso, lo que se tiene es un electroimán, y por eso es que ustedes ven en los motores, en el estator, ven también un bobinado. Y ustedes suelen decir, ve, hay un bobinado en el estator y hay un bobinado en el rotor. Pues resulta que el bobinado del estator se llama bobinado inductor principal, ¿ya? Y el bobinado del rotor se llama bobinado del inducido. ¿Sí? Eso tiene que quedar clarísimo. Ahora bien, en una máquina de corriente continua, al bobinado del inducido también se le llama la armadura. Este bobinado del inducido está enrollado a través de la pieza móvil llamada armadura, y el bobinado del inductor, que es del estator, está enrollado en el campo o también en las piezas polares del estator. Eso lo quiero aclarar porque ahora mismo voy a decir algo. La principal ventaja del electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético se puede cambiar de forma rápida mediante el control de la cantidad de corriente eléctrica en el devanado. Entonces, con eso queremos decir que un electroimán, obviamente yo suministro corriente eléctrica y puedo variar la intensidad. Ahora, el electroimán en el estator de una máquina de corriente continua quiere decir que tendrá unos terminales, ¿no es cierto? Tendrá unos terminales que me van a permitir aumentar o disminuir la corriente que pasa a través del bobinado del inductor principal. De esta manera yo voy a poder intensificar este campo magnético o disminuirlo. Y eso también va a permitir, ¿qué cosa? Variar pues la velocidad. También permite eso. Entonces, existe una diferencia de un imán permanente a un electroimán. Requiere de una fuente de alimentación para mantener los campos. Un imán permanente no necesitaba una alimentación externa en el estator. No la necesitaba porque era un imán natural. Él ya generaba su campo magnético de manera natural. Sin embargo, el electroimán, ¿no es cierto?, que ahora forma parte del estator, sí necesita una alimentación de una fuente externa. Sí la necesita, ¿ya? Pero sin embargo, a pesar de que requiere esto, es lo necesario para incrementar el campo magnético y generar mayor torque. ¿Sí? Ahora bien, por tanto, las bobinas inductoras principales, ¿dónde están las bobinas inductoras principales? En el estator, ¿ya? Pueden excitarse de manera independiente con una fuente de energía exterior a la máquina, o podrán autoexcitarse aprovechando la energía que se aporta o se genera del bobinado inductor. Recuerden que si hay un movimiento, se genera una FEM y esta puede retroalimentarse por la misma. En otras palabras, yo tengo terminales tanto en el estator, ¿no es cierto?, del bobinado del inductor principal, como terminales por parte de las escobillas en el rotor de la armadura, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. Yo tengo terminales en el estator y en el rotor. Entonces debería haber alguna configuración de cómo las conecte para lograr alimentar este estator y de esa manera tener un campo magnético intensificado, alto o bajo, dependiendo. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. No se vayan.